esta semana, lo que nos atañe es la parte del sistema métrico, de la medición, de ver qué herramientas, ¿cierto? Hemos podido desarrollar y qué habilidades en el desarrollo de esta semana, ver algunos componentes importantes y de igual forma, como hicimos en la semana pasada, pues voy a tratar de mostrarles dos herramientas que, aunque digamos son relativamente comunes, pues nos sirven y nos dan como pie para poder entender esto del pensamiento métrico y poder trabajar algunas herramientas en clase, ¿cierto? Que son fundamentales. ¿Listo? Bueno, entonces, les estoy compartiendo mi pantalla. Quiero compartirles alguna, no sé. ¿Ustedes me confirman? Estoy trabajando a través de la plataforma de Word, hay como una imagen en Word, no Sí, sé si ustedes profe. la están viendo. Ok, vale, muchas Sí. Sí, gracias. señor. Listo. Entonces, recordemos que al hablar de ese pensamiento métrico, de todo esto de los sistemas de medidas, eh, debemos recordar inicialmente que lo que nosotros hacemos al desarrollar este sentido de la medida es trabajar a través de diferentes magnitudes, ¿sí? Aunque ya habíamos visto en la sesión número 5 como el significado de la magnitud y todo, es importante retomarlo un poquito, recordando que esto de las magnitudes es todo aquello que puede ser medible, ¿cierto? Entonces, dentro de esas magnitudes, entonces fíjese que hablamos de la longitud, hablamos del volumen, hablamos de distancias, hablamos de peso, de capacidad. Digamos que todo lo que se pueda medir a través de ciertas herramientas es lo que nosotros conocemos como magnitudes, ¿cierto? En ese sentido, es importante que el desarrollo, digamos, de ese sentido de la medida parta por darle la posibilidad al estudiante de identificar las diferentes magnitudes, ¿cierto? Como ustedes pudieron apreciar dentro de la plataforma que estuvimos trabajando, digamos, nos basamos en algunas magnitudes en particular, que es la magnitud de longitud, de superficie, ¿cierto? De volumen, de capacidad, ¿cierto? Son muchas más, ¿cierto? Y algunas otras están inmersas dentro de las que les acabo de mencionar, pero pues importante, partiendo de ellas, es que desarrollamos nuestro sistema o nuestro pensamiento métrico. ¿Listo? Bueno, entonces, fíjese que es importante poder desarrollar esta pregunta, ¿no? Y es importante que cada uno entienda cómo podemos o a través de qué, ¿cierto? O más bien, como dice la pregunta, ¿qué quiere decir eso de tener el sentido de la medida? Nos dan acá unas opciones, ¿no? Esta es parte de las preguntas iniciales que surgen de los videos, pero pues es fundamental em, poder comprender, ¿cierto? Hacia dónde queremos llevar al estudiante, ¿cierto? Entonces nos dan como varias opciones, ¿no? Entonces, significa conocer todas las magnitudes y sus unidades de medida, significa saber qué se puede medir en un objeto, qué se puede medir en un objeto y con qué instrumento se puede medir, es la habilidad para estimar la medida de una magnitud sin utilizar instrumentos de medida. El otro es la capacidad para dimensionar el entorno y aplicar estrategias de medición adecuadas. Entonces, quisiera saber a través de esta pregunta cuál es su percepción o usted, cuál de esas considera que es la que me permite o la que me permitiría desarrollar eso del sentido de la medida, ¿cierto? Fíjese que me dan cuatro opciones. Recuerden que eso no significa que alguna sea la correcta, ¿no? Sino que puede ser eh, que algunas incluyan otras cosas, otras menos y demás. ¿Listo? Ángela menciona que opina que la cuarta incluye todo, digamos, incluye todo lo que debemos tener presente. No sé quién más
nos quiera compartir su opinión, si están de acuerdo con ella. Listo, Adriana nos, eh, nos dice que la 3 para ella es la número 3, ¿cierto? ¿Quién más? ¿No? ¿Quién más? ¿No? ¿No tantos? No tantos al tiempo. Andrea menciona que la cuarta es la que considera más apropiada. Recordemos que digamos, en las sesiones anteriores hemos venido hablando del desarrollo, digamos, de diferentes sentidos, ¿no? El sentido numérico, el sentido geométrico, el sentido espacial, ¿cierto? Y uno de los elementos clave a la hora de desarrollar un sentido de este tipo es tener presente que eso se hace dentro de un periodo de tiempo amplio, ¿cierto? O sea, el desarrollo digamos, en el caso del sentido de la medida, es todo un proceso, ¿cierto? Que lleva toda una vida, pero que arranca generalmente, digamos, en los primeros cursos, en el grado preescolar, desde actividades, digamos, iniciales, ¿cierto? Pero es todo un proceso. Entonces, miremos acá algunas de las respuestas. Digamos, la primera dice, significa conocer todas las magnitudes y sus unidades de medida, ¿sí? Efectivamente, eso hace parte, ¿cierto? Del desarrollo, que usted conozca, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de longitud, entonces saber que podemos trabajar con el metro, que podemos trabajar diferentes unidades de medida, ¿cierto? Que si hablamos de superficie, entonces hablamos de esas unidades, pero unidades cuadradas, ¿cierto? Que si hablamos de capacidad, que si hablamos de volumen, ¿cierto? Al hablar de volumen, entonces recordemos, hablamos digamos, de medidas cúbicas, ¿cierto? Y eso hace parte, ¿cierto? Entonces, la otra dice, significa saber qué se puede medir en un objeto y con qué instrumento se puede medir. Fíjese que eso hace parte también, ¿no? Conocer instrumentos de medida, ¿cierto? Conocer el metro, conocer una balanza, ¿cierto? Conocer otros elementos como, por ejemplo, el transportador, ¿cierto? Digamos, cuando uno trabaja a través de medidas angulares, el uso del transportador también es una herramienta importante que se debe conocer a la hora de, ¿cierto? Tener presente que, por ejemplo, en ese caso ya la unidad de medida son los grados. Entonces, fíjese que eso también hace parte. La otra dice que es la habilidad para estimar la medida de una magnitud sin utilizar instrumentos de medida. Fíjese que eso de la estimación también hace parte, digamos, de lo que nosotros vimos o lo que veíamos en cuanto a los procesos de medición, ¿cierto? Que hay unos procesos de medición directa, unos procesos de medición indirecta y otros que son a través de la estimación, que es como un cálculo aproximado de lo que uno hace de una magnitud, ¿cierto? Sin necesidad o no necesariamente utilizando un instrumento específico, ¿cierto? Y fíjese que también hace parte de todo ese proceso del desarrollo del sentido de la medida. Y el cuarto, si ustedes lo notan, digamos que nos da una visión un poco más global de lo que representa ese desarrollo. Esa es la capacidad para dimensionar el entorno y aplicar estrategias de medición adecuadas, ¿cierto? Entonces, sí, Glenda nos da una información importante, dice, las jeringas y las probetas también son herramientas de medidas de líquidos. ¿Cierto? Digamos que en cierto modo, digamos, una jeringa nos provee el trabajo de una magnitud. Pregunta, ¿una jeringa o una probeta qué nos permitiría trabajar? ¿Qué magnitud ustedes consideran que nos podría permitir el trabajo con esas herramientas? Listo.
los mililitros, sí, muy bien. El volumen, perfecto. Y hay otra que precisamente está dentro de esas magnitudes que nos aparecen y es exactamente, muy bien, Angie Anchala, la de capacidad de Ángel, ¿cierto? Y fíjense que no recuerdo, igual tendrían que por favor corregirme. No sé si en la sesión, bueno, cuando trabajamos el contenido, alcanzamos a ver la diferencia entre lo que es capacidad y volumen, ¿sí? Si lo alcanzamos a trabajar, perfecto. Si no, sí me gustaría No, que profe, lo no lo viéramos. habla. No lo hablamos, uy, perfecto. Porque fíjese que en términos generales, cuando me hablan de capacidad y volumen, a veces queda la impresión de que nos representa lo mismo, ¿cierto? Pero fíjense que hay una diferencia considerable, ¿cierto? Tiene que ver, digamos, en cierto modo con el trabajo, digamos, en tres dimensiones, ¿cierto? Pero el significado cambia de acuerdo a lo que me representa acá. Igual eso lo vamos a tratar de hablarlo con un poquito más de calma. ¿Listo? Entonces, fíjense que ese tipo de herramientas, ¿cierto? Inclusive cuando uno está trabajando esa parte de capacidad, ¿sí? Tener la posibilidad de con los estudiantes, si tienen un laboratorio o bueno, inclusive con una jeringuita, el trabajo de la composición de medidas también se hace a partir de herramientas como esas, que son, pues, digamos, eh, ok, muy bien. Sí. Bueno, Glenda nos adelanta un poquito la tarea y entonces nos muestra la diferencia que existe entre lo que es el volumen y la capacidad, ¿cierto? Entonces, el volumen, pues, técnicamente dice que es el espacio que ocupa el objeto y la capacidad es lo que puede contener un objeto, ¿sí? Entonces, fíjense que son dos cositas, dos cosas, digamos, en cierto modo diferentes. ¿Listo? Bueno, ya entrados en materia, entonces vamos a adelantarnos un poquito a lo que tenía pensado al respecto y quiero mostrarles lo siguiente. Bueno, mm, digamos que es una actividad en la que a través de diferentes objetos podríamos llegar a identificar la diferencia que existe entre... Ok, listo. Ya vamos a continuar. Entonces, fíjense que a través de actividades como estas, fíjense que nos dan diferentes objetos y al verificar el volumen y la capacidad de cada uno de ellos, ¿cierto? Pues nos va a permitir encontrar la diferencia. Entonces, vamos a tratar de trabajar cada uno y verificar qué es lo de acuerdo a lo que yo entiendo, cómo podríamos diferenciar. Si quiere, empecemos de derecha a izquierda. Bueno, trabajemos algunos de ellos. Por ejemplo, con el dado. Miremos acá, por favor. Listo. Entonces, fíjense que un dado, ¿cierto? Está como, bueno, digamos como un paralelepípedo o mejor conocido como un cubo, ¿cierto? Y podemos identificar tanto el volumen como la capacidad. Pregunta, ¿cómo podemos hallar el volumen el volumen de un dado? Recordemos, de acuerdo a la información que nos presentaba la compañera, entonces nos dicen que ese dado es digamos, el volumen, digamos, es el espacio, ¿cierto? Es el lugar que ocupa en el espacio, ¿cierto? ¿Alguien sabe cómo podríamos hallar el volumen de ese dado?
No sé si de pronto lo tengan presente. Medir. Hola, profe. Sí, buenas tardes. Profe, ¿me oyes con Adriana? Sí, 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 te escuchamos. Bueno, yo colocaría un vaso, un precipitado, uno con medidas y metería el cubito y lo que sube, lo que aumente es el volumen del dado. No sé si esté bien. Ok, muy bien, listo. Entonces, bueno, esa es una forma, ¿no? Digamos que para ello deberíamos inicialmente conocer el volumen completo, digamos, deberíamos conocer el volumen completo del, digamos, del vaso, específicamente del líquido, ¿cierto? Y en el momento de incluir el dado, evidentemente, pues el agua que salga, ¿cierto? Es decir, el volumen del agua que salga, pues es el que me va a representar, ¿cierto? La medida de esta figura, ¿cierto? Si lo hacemos matemáticamente, digamos, cuando vamos a hallar el volumen de un cubo, pues simplemente lo que hacemos es multiplicar las medidas de, digamos, de los lados. Digamos, recordemos que en este tipo de figuras, este tipo de objetos, perdón, como son objetos tridimensionales, ¿cierto? Entonces tenemos tres dimensiones, el ancho, el largo, el alto y la profundidad. ¿Sí? Digamos que en el caso de un dado, como las medidas son iguales, entonces, para ese caso, matemáticamente, lo único que yo tendría que hacer es la medida del lado, ¿cierto? Elevarla a la 3, ¿sí? O multiplicar como lado por lado por lado, porque pues si son iguales, ¿cierto? Y de esa manera podríamos obtener el volumen. Esta forma es una medición, pues digamos, indirecta porque estamos utilizando ya una fórmula, ¿no? Una fórmula específica. Me perdonan, por favor, la manera de, ¿cierto? Y entonces eso lo que me representa es el lugar que ocupa en ese espacio. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la capacidad de ese dado? ¿Cierto? ¿Cuál será la capacidad que tendrá ese dado? ¿Alguien sabrá? Profe, eso no tiene capacidad. Muy bien, perfecto, Es ¿cierto? que lo escriben porque Fíjese estoy que, como medio disfónica. sí, no, no, tranquila. Pero entonces fíjese que en este caso, la capacidad de ese dado es cero. ¿Por qué será cero? ¿Sí? Entonces fíjese, a partir de ello, entonces fíjense que podemos ir identificando como la diferencia entre lo que es el volumen y la capacidad, ¿cierto? Digamos que en este caso es un cubo, ¿cierto? Y me dicen que la capacidad es cero. ¿Por qué será cero? Bueno, Hola, profe, perdón, es que hay un poco de ruido acá, pero pienso tranquila. que es cero porque pues no es un contenedor, no es algo que uno llena, en- Exacto. sino que ya está, o sea, su masa está compacta, no vale la pena Exactamente. Oiga, buscar muy eso. bien. Es compacto, ¿cierto? No tiene, suena redundante, pero no tiene la capacidad para albergar algún líquido o alguna sustancia, ¿cierto? Entonces, fíjese que sí tiene un volumen porque ocupa un lugar en el espacio, ¿cierto? Pero, pues no tiene, precisamente, no tiene la capacidad de albergar, pues, algún elemento. En ese sentido, de los otros objetos que aparecen ahí, ¿a cuál de ellos le sucederá lo mismo que le sucede al dado? ¿A cuál de ellos le pasará exactamente la misma situación? A, hola, Perdón, qué pena. a la bola
¿Es como una bola de boliche? Sí, es como una esfera, digamos. Exactamente. ¿Cierto? Miren que la esfera, ¿cierto? Supongamos que sea como una canica, una bola de boliche. Entonces, lo mismo, fíjense que es un objeto que ocupa un lugar en el espacio, ¿cierto? Pero, pues fíjese que como es digamos, es una figura cerrada, pues sucede lo mismo, ¿no? Si uno va a encontrar, digamos, el volumen, en este caso, bueno, hay una formulita que es un poquito más técnica, ¿cierto? Que es esa de, bueno, como 4/3. Bueno, digamos que no es tan relevante, pero entonces, 4/3 del valor de pi, se me quedó muy feo, y por el radio elevado al cubo. Bueno, algo así más o menos, ¿cierto? Digamos que con la esfera nosotros podemos hacer, en cierto modo, una medición directa que es a través de lo mismo, de incluir em, esa esfera en un espacio donde previamente ya hemos conocido su volumen, puede ser en una parte líquida, puede ser inclusive en arena, en algunos experimentos se ha hecho a través de la arena, pero pues precisamente el lugar o lo que sale, digamos, de ese espacio es lo que me representa el volumen. Y fíjese que en este caso la capacidad es lo mismo, entonces la capacidad de cero, ¿cierto? Porque pues no tiene digamos, la oportunidad de albergar ningún objeto, ¿sí? En general, ¿no? Digamos, ya si uno se pone a mirar microscópicamente, bueno, eso ya es otro cuento, pero en términos generales, pues yo no, a una esfera, pues yo no la puedo llenar con un líquido porque pues simplemente el líquido va, va a golpear la superficie de la esfera y pues no, la esfera no va a albergar absolutamente nada. Pasa el caso contrario con los demás objetos, ¿cierto? Entonces ahí hay como un platoncito, hay como un tanque de aceite, tal vez pareciera, ¿cierto? Eh, Hay como un recipiente como para echar un líquido, ¿cierto? Como para echar el café, tal vez. Y esos objetos, evidentemente, tienen un volumen, ¿cierto? Que es el lugar que ocupa en el espacio. En el caso del platoncito, pues el volumen realmente, digamos, si yo quisiera hallar o determinar el volumen, tendríamos que verificar, por ejemplo, dado que aparentemente es un objeto de plástico, ¿cierto? Entonces debemos tener presente que eh, el grosor, digamos, que tiene ese plástico, las dimensiones, ¿cierto? Como es un objeto circular, tener presente el radio de de esa circunferencia, ¿cierto? Para poder determinar el volumen. Y la capacidad, de igual manera, ¿cierto? Es ver qué tanto, ¿cierto? Qué tanto líquido o qué tanto, bueno, qué tanto puedo agregarle a dentro de ese elemento, ¿cierto? Entonces, tener presente el radio, dado que es un elemento circular, tener presente la altura, ¿sí? Y lo mismo podría, digamos, sucedería con este, ¿cierto? Y lo mismo podría suceder con este, ¿cierto? Que son objetos que tienen bases circulares. Entonces, a través del radio podríamos identificar, ¿cierto? El radio y la altura, qué tanto podemos incluir dentro de ese recipiente. ¿Listo? En este pasa lo mismo, que es un recipiente como para agregarle, como para agregarle gasolina o tal vez aceite, pero fíjese que en estos tres casos, ¿cierto? Los objetos tienen tanto volumen, ¿cierto? Como una capacidad específica, ¿listo? Entonces fíjese que eso es lo que me hace la diferencia entre el volumen y la capacidad, ¿listo? No sé si tienen tal vez alguna pregunta, alguna duda. Bueno, aparte, bueno, debemos tener presente que este tipo de actividades, digamos, diseñadas tal vez para cursos un poquito más elevados, sin embargo, para cursos iniciales también, con el manejo de espacio también podría ser una actividad importante.
¿Listo? No sé si tienen alguna preguntita, alguna duda con respecto de... Bueno, ahí de paso aclaramos una duda que manifestaban con respecto de la diferencia que existe entre lo uno y lo otro. Devolvámonos, por favor, a nuestra plataforma y quisiera que viéramos una actividad. Ok. Fíjense que dentro del aprendizaje de las magnitudes nos hablan de medidas antropométricas. Entonces, recordemos, cuando nos hablan de esas medidas antropométricas, es la situación en donde yo voy a utilizar, digamos, eh, diferentes sistemas de medición no convencionales, ¿cierto? Es decir, yo para medir, entonces conozco la regla, conozco el metro, conozco, inclusive, por ejemplo, hablando de medidas de capacidad, digamos, una jeringa también digamos, es una forma, ¿cierto? De tener la medición, pero inicialmente, el hablar de medidas antropométricas es tener la posibilidad de trabajar a través de medidas no convencionales. Hay una actividad, una pequeña actividad que nos aparece al inicio y nos dice lo siguiente. Es para que por favor le prestemos atención. Dice, Julián está aprendiendo las medidas de longitud. A Julián le explicaron que existieron algunas unidades de medida de longitud para las cuales las personas utilizaban partes de su cuerpo, por ejemplo, los pies o las palmas de las manos. Por eso las llamaron medidas antropométricas. La tarea de Julián consiste en medir mediante palmos la longitud del largo y el ancho de su habitación y explicar a sus compañeros de clase cuál medida es mayor. Entonces, esa pregunta es, digamos, directamente para ustedes. Dice, ¿implementarías con otros estudiantes la tarea de Julián como parte de la enseñanza del pensamiento métrico? Entonces nos dan algunas opciones. Y nos dicen, selecciona las opciones que responden a la pregunta. Es decir, nos dicen que tal vez hay más de una opción de respuesta. Entonces, quiero que observemos y marquemos si hay una opción o si ustedes consideran que son dos o pueden ser más. ¿Listo? Nos dan 4 opciones. La primera, no implementaría la actividad porque requiere utilizar una medida de longitud que actualmente se encuentra en desuso. Implementaría la actividad porque es necesario utilizar procedimientos variados con unidades de medida arbitrarias. No implementaría la actividad porque prescinde de las unidades de medida estandarizadas o del sistema internacional de medidas. O implementaría la actividad porque implica la medición directa, esencial para desarrollar el sentido de la medida. Bueno, entonces en ese sentido, ¿ustedes qué harían? ¿Será que si la aplican? ¿O será que no? Dicen, no, esa cuestión está como complicado. Listo, entonces Glenda nos dice que escogería la segunda y la cuarta. Angie, la segunda y la cuarta. Tienen ahí coincidencia a la hora de dar sus respuestas. Listo. Berta nos dice que la cuarta. Listo. Perfecto. Bueno, de las personas que nos indicaron la segunda y la cuarta, ¿por qué escogieron la segunda y la cuarta? No sé si alguna de ustedes le gustaría hablar al respecto. Pues yo escogí la segunda porque yo hago una actividad similar con mis estudiantes, pero no utilizo las medidas de su cuerpo, sino utilizo objetos para que ellos midan otros objetos y les digo que le tienen que colocar un nombre para que le den sentido a la unidad y que vean que lo importante que es cuando yo digo 3 centímetros o 3 kilogramos. Y además de eso, para que vean por qué son importantes las unidades estandarizadas de medida.
Entonces, yo lo hago es como para que ellos entiendan la importancia de las unidades que utilizamos hoy en día. Ok, listo, perfecto. ¿Alguien más? Sí, profe, buenas tardes. Buenas Eh, tardes. sí, también de acuerdo con la compañera lo que emite, mm, creo que también a través de la medición aproximada que se le hace una imagen, indistintamente de que ellos conozcan el metro como medida o una regla de metro que hay en las escuelas, les hacemos visualizar en otros contextos, ¿no? Para que luego, ya con la idea que ellos tienen, luego se pueda relacionar con la medida estándar. Sí, Gracias, profe. listo, gracias a ti. Entonces, fíjense que, o sea, yo diría que sí, rotundamente, porque fíjense que parte de hacer la introducción a un sistema de medidas, ¿cierto? Cuando ellos van a abordar ya el sistema métrico, bueno, o el sistema, bueno, con respecto a las medidas, con respecto a los volúmenes, a veces el error, ¿cierto? Que se torna en la escuela es decir, no, ya existe una unidad de medida, pues apliquémosla, ¿cierto? Pero si el estudiante no tiene la posibilidad de entender qué es lo que significa realmente cuando yo estoy midiendo, ¿cierto? Y partiendo de unidades arbitrarias, pues difícilmente para el estudiante él va a poder interiorizar el significado de lo que es la medida. Y va a pasar lo que, digamos, a veces sucede, y es que el estudiante entonces de memoria sabe que ahí está el metro, que está el decímetro, el centímetro, el milímetro, ¿cierto? Y no va a interpretar en realidad qué es lo que está haciendo. ¿Sí? Una de las sugerencias que se hacen dentro de la enseñanza del pensamiento métrico es que antes, digamos, el conocimiento previo que debe tener un estudiante antes de identificar el sistema métrico decimal es el trabajo con sistemas de medidas antropométricas, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que genera esto? Aparte que se da la necesidad, ¿cierto?, de que el estudiante utilice espacios, digamos, en este caso lo que le piden es identificar la medida digamos, de su habitación, ¿cierto? Y entonces obliga a interiorizar que el sistema de medida es una herramienta que realmente se aplica y que sirve, en realidad, que sirve pues, para las situaciones cotidianas, ¿cierto? El hecho de que ellos vean en algunas ocasiones, los que han tenido la posibilidad cuando están los ingenieros tomando las medidas cuando están arreglando las calles, etcétera, etcétera, pues parte de ello es identificar que se toman, ¿cierto?, unas unidades, y el hecho de tomar unidades base, digamos en este caso que puede ser el palmo de la mano o utilizar otras herramientas, inclusive si pueden utilizar un hilito o una tirita, pues eso va a permitir que en realidad ellos aborden, digamos, ya los sistemas de medición de manera particular. Y eso sí realmente es lo que nos permite entender que se está desarrollando el sentido de la medida, ¿cierto? Eso no significa que en verdad lo del sistema de numeración no sea importante, eso también hace parte. Y el hecho de que el estudiante aprenda a identificar las unidades estándar, ¿sí? Las unidades del sistema métrico decimal, pues evidentemente eso es fundamental, pero la base debería ser, ¿cierto? A través de este tipo de medición, de estas medidas antropométricas. Entonces, sí, pues efectivamente, pues uno diría que sí, efectivamente sí se debe implementar, ¿cierto? Bueno, entonces, bueno, tenemos acá algunas de las respuestas que nos facilitan. Dice, bueno, la tarea que realiza Julián incluye dos aspectos del desarrollo del sentido de la medida que los escolares de primaria deben realizar. Uno de ellos es la medición directa. Al reiterar sucesivamente una unidad de medida hasta completar la magnitud del largo o ancho de su habitación. El otro aspecto es el uso de unidades de medida arbitrarias,
previas al estudio de las unidades de medida estandarizadas. Que pues creo es similar a lo que nosotros estábamos abordando. ¿Listo? Hay una actividad y era la estudiante, ay, se me fue, Anita, bueno, creo que no está conectado hoy, me dijo que no se podía conectar, sin embargo, bueno, me mencionaba que una de las actividades que aparecen es a través de una herramienta, que es la herramienta del Tangram. Entonces, permítanme un segundito, que creo que está por acá. Ah, ok. Vamos a observarla también por acá. Ah, que es la de figuras con Tangram. Bueno, entonces vamos a verificar qué es lo que nos dice. Ah, ok. Listo. Entonces, dice, un estudiante de cuarto año de primaria construyó con las fichas del Tangram las 5 formas de animales de la figura. El maestro de matemáticas le pidió que comparara las figuras y que concluyeran cómo se relacionan el perímetro y el área. ¿Listo? Con motivo de realizar esta actividad, ¿cuál o cuáles expectativas de aprendizaje relacionadas con el aprendizaje de las magnitudes describen las que el profesor espera para el estudiante? Entonces, fíjense que nos dan como varias opciones, pero pues bueno, digamos más de la respuesta, me parece interesante que a partir, digamos, de estas actividades que nos propone la plataforma, identifiquemos una de estas herramientas. Y es que, aunque ya habíamos hablado en algunas ocasiones, el Tangram se convierte en una herramienta bastante útil a la hora del desarrollo de diversas actividades dentro del aula de clase. Si bien podemos trabajarla a través de herramientas geométricas, de hecho, pues las 7 figuras que conforman el Tangram están dadas a partir de figuras geométricas, ¿cierto? Son 5 triángulos de diferentes tamaños, digamos que es un cuadrado que lo podemos trabajar como un rombo y un paralelogramo, ¿cierto? Pero fíjense que a partir de esta actividad mm, se nos generan otras herramientas y es directamente relacionadas con el pensamiento métrico, ¿cierto? Fíjense que como son las mismas fichas, lo que se espera, digamos, dentro de este tipo de actividades es que primero el estudiante identifique que, aunque se hace la construcción de diferentes figuras, aparece algo y es que se llama la conservación de las medidas, ¿cierto? Perdón, la conservación digamos que en este caso, hablando de la conservación de las superficies, ¿cierto? Si a mí me preguntan, bueno, ¿qué es lo que usted quisiera ver? Uno dice, bueno, yo sé que aunque tengo digamos, las mismas fichas que construyen diferentes elementos, lo que yo esperaría que los estudiantes comprendan es que aunque se manejan diferentes figuras, el área de esas figuras sigue siendo las mismas, ¿cierto? Ahora, lo que habría que verificar es en cuanto a la conservación del perímetro. Seguramente lo que nosotros trataríamos de esperar es que el estudiante eh, a través de diferentes herramientas, que pues uno en este caso esperaría que si no fuera una medida estandarizada, pudiera llegar a identificar que en este caso, aunque el área se conserva, no necesariamente el perímetro tendería a conservarse, ¿cierto? Entonces, quería traer a colación este tipo de herramientas eh, y en verdad para que ustedes lo consideren en el momento en que ustedes lleven ese material dentro del aula de clases, ¿cierto? Ahora, un elemento clave a la hora de trabajar el Tangram es que sean los mismos estudiantes los que tengan la posibilidad de realizar la construcción de esta herramienta,
¿sí? Si en la institución tienen la posibilidad, pues perfecto, digamos nosotros eh, lo que recomendamos siempre es que se dé la posibilidad de utilizar esta herramienta a partir de la construcción que ellos mismos hagan, ¿cierto? Y fíjese que este tipo de herramientas genera muchísimos más, de verdad, muchísimos más conocimientos, pero parte de lo que estamos viendo en esta semana, ¿cierto? Pues nos genera, digamos, en cierto modo, un compendio completísimo de herramientas. Y quisiera saber si ustedes en algún momento dentro del aula de clase han utilizado esta herramienta y no sé a través de qué temáticas han podido desarrollar. No sé si alguien me quiera compartir, por favor. Yo no lo he hecho con Tangrams, pero lo he hecho con unas fichitas que hay que son como planas, que son todos cuadrados. Y lo que hago es que los pongo a ellos a diseñar con la misma cantidad de fichas, les pongo a diseñar diferentes objetos, que ellos como que creen un objeto con esas fichas. Ok, sí, sí, sí. Sí, digamos que es a través de figuras cuadradas, ¿sí? Sí, señor. Ok. Entonces supongo que para ello se debe tener una cuadrícula o no sé si se deja así como en un espacio abierto o se maneja a través de una cuadrícula. No sé cómo lo El manejan. cuaderno, en el cuaderno. Ah, ok, en el cuaderno. Ah, sí, digamos que el cuaderno sí es cuadriculado, entonces, digamos, supongo que cada fichita corresponda a 4 cuadritos. Digamos que ahí también se puede manejar diferentes magnitudes. Sí, señor. ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Listo? ¿Alguien más? Oigan, el tiempo acá Sí, es, profe. pero sí, señora. Sí, de hecho, en libros de hace 2 años anteriores del Ministerio de Educación de acá del Ecuador, em, estaba una de las actividades la construcción del Tangram. Entonces a los chicos les daba la cartulina y empezábamos a recortar, ¿no? Y ahí se empieza a Sí. visualizar la dificultad motriz que tienen para recortar, para hacer las figuras con exactitud. Entonces ahí empezaba Ok, el problema. Ya cuando ya teníamos las piezas para armar el Tangram, cuando ya les decía, a ver, ya, todo estaba junto, entonces ahora sí vuelvan a armar el cuadrado que teníamos. Y era de ver el interés de los chicos, que era una actividad que empezaba así como que un tanto aburrida para ellos de que recortar y que doblar, pero luego terminaban ya adentrándose a este mundo de armar y volver a hacer el cuadrado, que ya se acababa el tiempo y ellos querían seguir hasta armar claro. el cuadrado y no se daban por vencidos, así que me parece una tarea súper, una actividad súper entretenida para ellos. Sí, y de hecho es, o sea, darle la posibilidad de que entiendan que pues digamos que uno ya tiene una intención de fondo, ¿no? Entonces, es como darle la posibilidad de que uno ya sabe, por ejemplo, en el caso del trabajo con el perímetro, uno sabe que para nosotros, digamos, la actividad fundamental es que ellos desarrollen la habilidad del conocimiento acerca del perímetro, ¿sí? De que tengan la posibilidad de identificar que el perímetro es esa magnitud de longitud que se obtiene al tomar la medida del borde, de toda esa figura, ¿cierto? Pero el trasfondo también es llamar la atención, ¿cierto? Y de hecho, pues en el momento en el que les coloque uno a armar 2 o 3 figuras, pues generan ellos la atención y evidentemente, por ejemplo, es que ellos aprendan a conocer algunos instrumentos de medidas estandarizadas. Entonces, pues a través de eso creo que también es una buena herramienta, ¿sí? Entonces, pues fíjense que una herramienta de ese estilo le permite a uno, ¿cierto? Pues avanzar en muchas más cositas. Y el tiempo acá es bastante corto.
quería compartirles adicionalmente a eso algunos de los objetivos que uno tiene a la hora de llevar o desarrollar un instrumento como este, ¿cierto? Entonces, bueno, acá me aparece como en general, son 5 triángulos, eh, que es un paralelogramo, un cuadrado y los 5 triangulitos. En alguna oportunidad, creo que estábamos trabajando la parte de los números racionales, veíamos que eh, otra cosa interesante es que algunas fichas se componen de otras, ¿no? Y eso también es importante a la hora de realizar mediciones, que ellos identifiquen, eh, digamos, dentro de las superficies que una de esas fichas corresponde a una cantidad de las otras, ¿no? Digamos que el triángulo grande está compuesto por dos triángulos pequeñitos, dos triángulos de la medida que es medianita, que precisamente, digamos, el área o la superficie del cuadrado es la misma del paralelogramo y del triángulo mediano. Digamos que todo eso también hace parte de la inclusión de ese material. ¿Listo? Entonces, fíjese que también les quería compartir algunos de los objetivos que utiliza esta herramienta, ¿cierto? Planificar el trazado de figuras sobre la base de sus propiedades, utilizando instrumentos, comprender los efectos que provocan en el perímetro, en el área de cuadrados y rectángulos, la variación de la medida de sus lados y recurrir a las razones para expresarlas, desarrollar la capacidad de analizar temas relacionados con geometría a través del juego, ¿cierto? Entonces, fíjese que estamos hablando ya de procesos transversales donde se incluye la medida, la parte geométrica, la parte numérica, ¿cierto? Reproducir y crear figuras y representaciones planas de cuerpos geométricos, combinar figuras para obtener otras previas establecidas, calcular perímetro y áreas de figuras compuestas por cuadrados, rectángulos y otros tipos de polígonos, que eso definitivamente tiene que ver directamente con el desarrollo del pensamiento, del desarrollo del sentido de la medida. Descubrir fórmulas a partir de modelos, que eso ya se puede trabajar con estudiantes de un nivel más avanzado. Desarrollar el pensamiento reflexivo y metódico, desarrollar la creatividad y las capacidades del autoaprendizaje. Fíjese que esto ya va un poquito más a las habilidades innatas que se pueden ir profundizando en los estudiantes. Entonces, fíjense que pues, hoy quería compartirles también un poquito más de esta herramienta que pues no es desconocida, pero pues fíjense que es una herramienta que puede potenciar bastante el desarrollo del aprendizaje de las matemáticas y de la parte del sentido numérico. ¿Listo? Y bueno, ya son las 6 de la tarde. Quería compartirles también aunque, bueno, digamos que había una partecita de la temática que era hablar de composición y descomposición de figuras. Y esta herramienta, que aunque creo que ya les había hablado en algún momento, si no, este es una herramienta conocida como el cubosoma, ¿cierto? Y nos permite el desarrollo de habilidades muy similares a las que estábamos hablando con respecto del Tangram, pero eh, hablando ya en una tercera dimensión, ¿cierto? Digamos que con el Tangram profundizamos en torno al concepto de superficie, pero con esta herramienta se puede profundizar un poco más a través del concepto de la magnitud de volumen, ¿cierto? La construcción de diferentes fichas de diferentes figuras, pues también es una herramienta importante. Si ya ustedes quieren profundizar un poquito al respecto, ese es el cubosoma. Espero ya para la parte de enseñanza, de la enseñanza de la parte geométrica y la parte de media, profundizar un poquito al respecto de algunas actividades que se pueden proponer al respecto, ¿cierto? Identificar algunas actividades en donde se le permite al estudiante o se le propone identificar el número de cubos que pueden existir en una figura de este estilo, utilizando como unidad de medida el cubo, ¿sí? Digamos que cada figura está compuesta por 4 o 5 cubitos, entonces pues eso hace parte de, listo, entonces para que pues también lo tengamos presente. Bueno,
Ya para cerrar, les voy a hablar un poquito de la actividad que viene para dentro de 8 días. Es importante, quisiera hablarles un poquito al respecto. Sin embargo, pues para que lo tengamos presente. Porque pues recordemos que la actividad de la semana 6 es una actividad que es el compendio que involucra los conocimientos que hemos trabajado alrededor de las 5 semanas anteriores. ¿Listo? Entonces, los invito a que por favor analicen esa actividad, eh, tengamos presente lo que allí se pide. La actividad es denominada el Día de la Torta. ¿Listo? Entonces es precisamente una actividad que nos invita a elaborar una torta, ¿cierto? Entonces nos dan los ingredientes, etcétera, etcétera, y a través de esa elaboración nos piden resolver algunas preguntas que en realidad hay que leerla como con detalle porque no son tan simples como parece a simple vista. ¿Listo? Entonces la idea es que las analicemos, tratemos de trabajarlas y entre otras cosas, porque pues digamos que acá se encierra todo lo que hemos visto en torno al aprendizaje del sistema de numeración decimal, de las operaciones con números naturales, de los números racionales, de la parte geométrica, de la parte del sentido métrico. Entonces, la invitación es que pues la trabajemos, la analicemos con calma. Es una actividad bastante interesante que de hecho ustedes pueden aprovechar y tomar algo de ello para sus actividades y lo tengamos presente. ¿Listo? Em, Otra cosita, reitero, tengo entendido, ya como en la siguiente semana culminamos la segunda parte del diplomado, eh, en la siguiente semana a sus correos, Uniandes, les estará llegando la invitación y pues la verdad sí espero que ya para ese tercero se puedan vincular de manera rápida, que no hayan inconvenientes. Los que digamos aún pues, no han tenido la posibilidad de ingresar a este por diversas razones, pues esperemos que en verdad puedan ingresar para que culminen esa segunda parte y la tercera pues la puedan abordar de buena forma. Tener presente, aunque bueno, dentro de 8 días les voy a hablar con detalle, cuál es la estructura, cuál es la metodología de trabajo para la tercera parte, ¿cierto? Ahí les voy adelantando. Ustedes tienen que proponer una serie de actividades y adicional, ustedes van a tener que calificar las actividades que elaboren sus compañeros. ¿Listo? Y eso también hace parte de la nota. Sin embargo, pues dentro de 8 días les voy a hablar como con detalle al respecto y pues también poder despejar algunas dudas que surjan al respecto. ¿Listo? Entonces, no es más, voy a dejar de compartirles por acá. Listo. Entonces, por el día de hoy no es más. Muchísimas gracias en verdad a todos ustedes por su asistencia, por su participación. Espero que la tutorial de hoy haya sido significativa, pues, que hayamos podido despejar algunas dudas que hayan surgido y, como siempre, aprender algo nuevo para poder transmitir dentro del aula de clase. ¿Listo? Entonces, no es más, dentro de 8 días, próximo 12 de octubre, los esperamos sin falta y espero que en verdad tengan un resto de día agradable. ¿Listo? Que estén muy bien. Gracias, Profe, profe.